Acá comienza Otro Fútbol, un podcast dedicado a hablar de un fútbol distinto. Que soy coqueto, no, hombre, lo que pasa es que yo creo que ahí es... soy un tierno. Con Andrés Charria y Martín Jaramillo. Relájese, disfrute, tómese una pola y síganos en redes en @AndrésCharriaS y @TinsaOficial. Ah, y suscríbase a este podcast. Carcamán, ¿qué ha habido? ¿Cómo está usted? Chiruso, feliz año. Oiga, primero que grabamos en este año, se le iba a decir. Feliz año. Bueno, le cuento, venimos con invitado con el primer ministro del deporte en Colombia, luego lo relevó Guillermo Herrera. Y hasta ahora lo único bueno. Y fue quien, de acuerdo, fue quien hizo también la transición entre ser director de Coldeportes, de Clara Luz Roldán, creo que es la que estaba, y a ser el primer ministro. Y ahorita, me corregirá, pero creo que también fue el primer defensor del deporte dentro de la Defensoría del Pueblo, ¿es así? Así es, así es. Venimos con Ernesto Lucena, Carcamán. Y hay una vaina que usted no sabía, podríamos jugar. Nosotros jugamos squash bastante. Dice Wikipedia que usted es campeón, medalla de oro de squash de los Juegos Nacionales del 2004. Sí, claro. Pues, sí, claro, Juegos Nacionales. Es más, la única vez que Bogotá se ha ganado los Juegos Nacionales. Y ahí teníamos un equipo muy sólido y ganamos medalla de oro, sí. Ahí estuve. ¿Y para el fútbol qué tal? Bueno, yo me considero bueno. De hecho, le cuento chismes. Ayer me invitó el Tino a jugar ahí donde Fabián Vargas, entonces vamos a ir en estos días allá a probarnos. Le podemos prestar el... Yo no juego, yo voy si quiere les pito, pero Martín juega muy bien, es un zurdito. Sí, correlón, sí. Los zurdos generalmente... Los zurdos son buenos. Sí. Los zurdos son buenos. Yo también era zurdo, pero no me le meto. Pero vea que yo, digamos, desde muy pequeño a mí me salvó la vida el deporte. Claro. Yo creo que haber tenido... Y lo digo con modestia, talento, no para ser el mejor, pero eso que se le da a uno facilidad a cualquier deporte, raqueta, fútbol, voleibol, ciclismo, entonces eso me salvó la vida porque yo era extremadamente indisciplinado y muy mal estudiante. Parceros. Tenemos algo en común. Sí, no, a mí también yo creo que eso nos salva a todos. En su infancia, como esto es otro fútbol y tenemos un tema, lo podemos ir moviendo por una parte, nos pasó... Hemos tenido muchos y ahorita estamos metidos en un oso internacional muy interesante. Pero el primero que nos tocó, yo ya tenía cierta edad, usted no tanto, fue cuando el presidente Belisario Betancur tuvo a bien renunciar al Mundial de Fútbol de 1986 que lo íbamos a jugar acá. Es muy doloroso porque pues Chile hizo Mundial, Uruguay, en otra época Chile no tanto, pero Uruguay, y gracias a Alfonso Senior, que era un dirigente bueno, habíamos logrado ser sede del Mundial. En aquellos mundiales que se jugaban, 86 ya eran 24, que se iban a jugar con muchos equipos, pero una sola sede. Porque es que ahorita van a jugar uno en 5 sedes. Uruguay, Argentina, Paraguay, 6. Paraguay. No, pues en Defensores del Chaco. Paraguay, qué horror. España, Portugal y Túnez o Marruecos. Entonces, claro, eso es... digamos que es más fácil, México, Estados Unidos y Canadá, pero en nuestra época era, Belisario Betancur resolvió decir que es de las cosas que más duele. Sí dice, como los panamericanos, no lo hicimos porque somos unos irresponsables y unos desordenados y se nos olvidó pagar, cosa que le pasa a mis alumnos, le pasó a Martín, el trabajo era para hoy. Eso es más explicable a decir, no, es que vamos a utilizar la plata del Mundial en escuelitas. Acabamos de hablar, usted dice que usted es de familia política y le tocó por su papá el tema. Cuéntenos. Pues Andrés, mire, es una historia muy particular. Mi papá era congresista en esa época y yo recuerdo, yo tenía 8 años, recuerdo verlo llegar súper indignado a la casa. Obviamente usted sabe que los congresistas llegan súper tarde, yo tenía 8 años, pero esa noche no sé por qué lo esperé. Y comentó, porque además mi papá fue el que me metió a mí en el fútbol, digamos, era el que me llevaba al parque a jugar, a la Universidad Nacional, mi papá es abogado de la Universidad Nacional, y recuerdo que llegó indignado y me dijo, no puede ser, estas fueron las palabras en su momento, que este bellaco haya devuelto el Mundial. Y yo no entendía, pues, quién es era el presidente de la República al que se refería. Mi papá liberal, ustedes se acuerdan que Belisario era conservador, entonces pues obviamente la manera como se dirigían unos a otros no era muy buena, pero era mejor que la de hoy en día. Sí, y la verdad es que eran políticos bien interesantes de lado y lado. Y perdimos esa oportunidad, como usted bien lo dice, yo pues obviamente muy chiquito,
me dolió porque además en esa época todos éramos inspirados por Diego Armando Maradona. Por eso me la traje. Lo veo. Entonces, y ver que hizo semejante mundial, y uno de pronto, pues a veces se hace como esas ideas de que hubiera podido ser lo mismo, pero acá en Colombia, haciéndole el gol a Alemania, haciéndole el gol a Inglaterra. A Peter Shilton. Bueno, en fin. Entonces, eso duele, pero un poco para recapitular y darle digamos, el tono que usted quiera a esto. El país ha tenido en la historia reciente 3 momentos muy duros, que son ese, Claro. el segundo fue la Copa América, que me tocó como ministro, y el tercero, el oso y la vergüenza de los Panamericanos, siendo situaciones muy distintas. La primera, una decisión política, escuelitas y hospitales. Sobre todo que era cuento. Es Claro, decir, pues porque no, ¿dónde están las escuelitas que dicen todavía la seguimos preguntando. Mundial del 86, Sí, sí. digamos, que le hubieran puesto ese primera homenaje? piedra, Belisario Betancur y Joao Belange. Correcto. Hubiera sido muy bonito. Eso. Segundo, pues no nos hicieron las escuelas, no nos hicieron las obras y nos quedamos sin mundial. Copa América, que me tocó, fue un tema completamente fuera de nuestras manos. Los paros y la pandemia hicieron que el entorno no se diera, pues tanto así que ni Argentina lo pudo hacer. No. Se metió Brasil, ustedes vieron la manera como se metió ahí y logró eso. Pero pregunta antes de eso. Yo me acuerdo de un partido de Libertadores, Sudamericana, no me acuerdo, Junior River. Gallardo, en el Metropolitano. Que sonaban los totazos. Que sonaban los totazos y eran los jugadores de River cubriéndose con la camiseta así porque le entraba el gas lacrimógeno a Gallardo los ojos. llorando, sí, de acuerdo. Mire, de ahí Eso fue un mes antes de la Copa América, ¿o no? Buenísima pregunta y me acuerda para contarles chismes que a veces la gente no se entera y que le tocan a uno como ministro. Y me recuerdo la llamada de Alejandro Domínguez, gran amigo. También amigo mío. Sí, y es, mire, Es encantador. él ama Colombia. Es encantador. Y él quería que esa Copa América se hiciera acá, pero obviamente empezaron muchas cosas a suceder. Primero, nos decían que éramos un país violador de derechos humanos y que esa Copa América iba a estar untada de sangre. Yo no sé si ustedes recuerdan que empezaron a sacar una cantidad de cosas mediáticas y claro, uno entiende el momento. Me llama y me dice, él cariñosamente me decía, Ernestito, esos partidos en Barranquilla tienen que salir bien. Porque ya habíamos tenido un evento en Pereira, si mal no recuerdo, a la salida del hotel, de un partido que jugaba tal vez Nacional, pero ya había sucedido. Sí, pero era local, es que Sí, el mierdero acá era que claro, con entonces, River, además. Después se viene el partido de Copa Libertadores y mire las cosas. Nosotros habíamos mandado a hacer unas obras en el Metropolitano. Sí. Razón por la cual ese partido tocó jugarlo en el Romelio Martínez. En el Romelio. Entonces los anillos de seguridad que se podían hacer en el Metropolitano no se podían hacer en el Romelio. ¿Por qué? Porque el Romelio está en la mitad de un barrio, o sea, no tiene la posibilidad usted de ampliar el tema de seguridad, pero ya teníamos información desde el Ministerio de Defensa, desde el Ministerio de Interior, que ese día iba a haber unos disturbios terribles ahí en el Romelio Martínez, cosa que sucedió, se meten los gases lacrimógenos y yo solo veía por televisión y yo decía, se nos fue la Copa Usted lloraba América. como si le Claro. hubieran echado los lacrimógenos. Tal cual. Y en ese momento nos escribíamos con los otros ministros y yo les dije, esto no salió bien. Este anillo de seguridad no salió bien, los gases se están metiendo y es lo que está viendo por televisión A la la Conmebol. Domínguez. Sí. Dicho y hecho, después de esos partidos ya no nos quedó alternativa, sino pues tener un consenso y tratar de buscar una alternativa, que fue lo que salimos y propusimos. Finalmente, la Copa América se va para Brasil. Sí, es un poco doloroso, no es doloroso. Lo que pasa es que, digamos que eso, ese salió de las manos. Sí, pudo haber habido más control, pero salió de las manos. Pero el primero, y no va a ser el último, el Mundial del 86 y los Panamericanos del 27, casi 50, 40 años después, son de sí al gobierno. Total. Y dice Juan Pablo Montoya, ayer dijeron que Madrid iba a hacer un Gran Premio de Fórmula 1. Montoya decía que era yo no lo creí, pero que decía que era muy posible el Gran Premio de Fórmula 1 que faltó una firma. En Barranquilla. Ay, venga, ¿esa es cierta? ¿Faltó una firma? Yo no estaba en el ministerio, a mí no me tocó eso. A mí me hicieron la propuesta y yo dije, me parece viable que si ustedes saben que después de que Bernie Ecclestone sale de la Fórmula 1, le vende eso a Liberty Media y Liberty es la que va mirando qué nuevas sedes tiene Fórmula 1. Entonces, Barranquilla se veía como una opción viable y además, pues con ese padrino, Juan Pablo Montoya, pues las cosas se veían cercanas. Según le escuché a él, hay una firma que faltó y fue una firma del gobierno. Porque eso lo dijeron, no lo estoy diciendo yo, solo dijeron. Sí, lo dijo él. Sí, lo dijo él en cambio. Entonces, es otra oportunidad que se va. Ahora, que Barranquilla se hubiera podido preparar para un Gran Premio de Fórmula 1, yo creo que fue, en mi opinión, un poquito osado.
había que esperar unos años. Ustedes saben que llevar la Fórmula 1 a un país es llevar el espectáculo de mayor nivel, sobre todo económico, quiero decir. Sí. Esto es que en el aeropuerto de Barranquilla va a haber 80 Learjets parqueados al tiempo. Esto es que un solo equipo le pida a usted un hotel completo. Esto es tener superestrellas. O sea, es un evento que de pronto la magnitud la gente no lo entiende si no lo ha vivido. Entonces, el tema de logística. Claro, el tema de logística, los containers, el circuito, o sea, yo le tenía un poco de prevención en ese sentido, pero si Juan Pablo Montoya dijo que era viable, pues le creo, porque él sabe muchísimo de eso. Pero bueno, ese fue otro evento que se pierde y recientemente, pues los Panamericanos, por esa razón. Yo escribía en estos días que nosotros somos un país que es noticia en el mundo del deporte en general, pero no por algo deportivo. Lo más reciente, de hecho, fue la de Mané Díaz. Pues, ¿cómo? ¿Sabes? Que Klopp además lo dice de la mejor forma. Él dice, nunca me ha tocado esto. Nunca me ha tocado esto. Y creo que no hubiera tenido que haberlo vivido. Es algo así como lo que él termina diciendo. Pero, perdón, pero también tenía que echar el chiste, diría Carlitos Camargo. Salió mal porque esto aquí ya nos jodimos. Pero, o sea, ¿usted quiere que lo devuelvan? No. No hay tiene más reversa un avión. No hay posibilidad alguna y lo dije. Creo que de las primeras personas que llamaron en ese momento fue a mí. O sea, yo tuve un inicio de año en medios, digamos, bueno, si uno lo quiere ver desde el punto de vista de visibilidad, pero mucho dolor porque fue desde el año 2019 trabajar para conseguirlos. Ahí lo hicimos, mejor dicho, nos pusimos la 10 y doloroso porque no hay posibilidad de recuperarlos. No. En el momento en que una institución internacional, y aquí Andrés no me deja mentir, pone por escrito y público que es una decisión indeclinable, yo no sé si el país entendió eso. Es indeclinable. Pues es como si el Comité Olímpico dice lo mismo, es que Panamá Sports es el Comité Olímpico, pero de este hemisferio. Entonces, yo cuando veía que es que no, es que hay una luz de esperanza, y ya después me puse en mi rol de abogado y dije, decisión indeclinable, a los 2 días abren una convocatoria, lo cual le abre una expectativa jurídica y de derecho a otras sedes. Claro. Pues, ¿qué haría yo de abogado de otro país? Si medio le llegan a dar la oportunidad a Colombia, me voy para el TAS. Me voy con todo, sí. Claro. Bueno, pero venga, esto es otro fútbol. Hablamos de fútbol. Pero última cosa. Ustedes además, dos son un par de renegados, pero bueno, sí. Pero paréntesis, última cosa, y es que además la intención de Petro era que también Leiva, que hoy, en el momento en que estamos grabando este podcast, ¿esto parece? Fue suspendido por la Procuraduría durante 3 meses en principio por irregularidades en el contrato de ¿Los pasaportes? Correcto, con Thomas Drake. Pues por la licitación. Pero el caso es, ya hoy en día ni siquiera hay como pregunta. Si Colombia quisiera buscar otra sede, o sea, hay que entender que esto es para Colombia lo segundo más importante después de los Olímpicos. Si Colombia quisiera poner a Cali como sede, ¿podría? No, porque recuerde usted que el país es el que postula. O sea, porque además estos juegos, los otros países, el gobierno los ha financiado 100%. Esta era la única vez donde Barranquilla iba a poner unos recursos, es decir, iban a ser compartidos. Y para cerrarle el tema, seguramente se vendrá una sanción para pedir eventos deportivos por muchos años. Claro. Y además están diciendo que el Comité Olímpico Internacional va a intervenir a Colombia porque no pueden meterse los políticos en las decisiones de deporte. Ahí puede haber trabajo. Pero yo quiero hablar de fútbol y ustedes son un par de renegados, 2 bogotanos y 2 hinchas de los verdes. Usted es hincha de Nacional, ahorita me va a contar por qué. Ya sabemos que es hincha del Cali, porque es bruto, pero ¿por qué usted es hincha del Nacional? Es como todo en las familias. Del Nacional, dice la de tía Nacional. Andrés. De Nacional. No, despectivamente del Nacional. No, mire, yo tengo una historia familiar muy chévere porque mi familia materna era de Santa Fe. Uy. Mi familia paterna de Millonarios. Y la abuela que me crió de Nacional, porque era una mujer paisa de esas de pura cepa y ella fue la que me crió. Yo soy hijo de papás separados y uno siempre termina criado por los abuelos. Entonces mi abuela era gran hincha de Nacional y cuando, digamos, ya empieza a tener uno uso de razón, que eso a mí también me gustó, porque generalmente uno es hincha porque los papás son hinchas, nos pasa lo mismo a los abogados, uno termina estudiando Derecho porque el abuelo, el tío, la mamá, el papá, y me pasó a mí con Derecho. Pues con fútbol no. Con fútbol, mi abuela nacional, y dio la coincidencia después de la Copa Libertadores. Entonces uno como en esa edad dijo, oiga, este es como el de Dan, y me gustaba mucho el concepto de solo jugadores colombianos. Eso a mí, digamos, me llenó de ánimo para ser verde y digamos que no viejo verde, sino verde. Todavía verde, le faltan unos años, pero para allá vamos todos. Y ahí terminé y pues obviamente con los ires y los venires de Nacional, que hoy por hoy critico mucho lo que le pasa.
pero pues uno es hincha hasta el final. A mí me pasó lo mismo, mi papá es hincha de Santa Fe y yo fui por un tío. Mis abuelos vivían muy cerca del Campín y para mí que la comida no era muy buena, pero ir los domingos a donde mis abuelos era muy rico porque yo soñaba y yo pensaba que era cuando Pedro quisiera, mi tío Pedro Manuel, y no, era cuando había fútbol, cuando jugaba Millonarios. Sí. Entonces era caminar, bajar por la 57, sí. Es muy rico y íbamos a ver a Millonarios, una época muy buena. Yo he visto campeón a Millonarios del 72, calcule los años que tengo. Y no, la cabeza lo demuestra. Pero venga, no, pero mira, yo también. Otra pregunta. ¿Cómo es el fútbol en un consejo de ministros? Estuvimos aquí a Alejandro Gaviria y contaba que igual sí veían los partidos, por lo menos en el gobierno Santos, no sé, con Petro igual no duró mucho. Pero, ¿cómo era con el gobierno de Duque en general? Por ejemplo, el Mundial. ¿A usted les tocó el Mundial? No sé, ¿ahí ese momento era ministro? ¿O nos tocó... ya estaba Guillermo? No, ya estaba Guillermo. Ya estaba... Pero le tocó eliminatoria. Sí, claro, ¿no? Y a ver. Y usted siendo ministro del deporte, ¿qué tanto lo vive? ¿Qué historias tiene? Ahorita estaba contando que iba a jugar con el Tino, por ejemplo. Yo tengo muchas historias con el fútbol. Primero, decirle que el presidente Duque es futbolero a morir. De la América, hincha ¿no? de América. Es un asco. Como esto de acá no hay ningún tipo de... No, todos los bogotanos se vuelven de otros equipos. Es un asco. Pero mire, y en ese Consejo de Ministros había dos personas muy futboleras. El primero, el presidente Duque, hincha de América. Y el segundo, que antes de ser fiscal, Pacho Barbosa, gran amigo también. Él era el alto consejero para los derechos humanos. Claro. Hincha furibundo de Millonarios. Pero furibundo, cuando le digo furibundo ay, es... no sabemos qué decir. Se conoce las alineaciones por años. O sea, es una cosa... O sea, si vale la pena de pronto traerlo, hablar, se muere usted aquí porque va a encontrar un hincha de Millonarios. Yo no entendía lo importante que era Millonarios para él en su vida. Para mucha gente el equipo de fútbol es casi lo único. Exacto. Queda encargado. Entonces, cuadramos y seguro se va a poner feliz de venir. Listo. Entonces, futboleros, nos sentábamos a hablar historia de fútbol, nos sentábamos a hablar de equipos, nos juntábamos a ver partidos. El presidente Duque siempre tenía, digamos, como mucho rigor en su agenda, pero si jugaba a Colombia, digamos que de alguna manera se podía estar ahí y podíamos ver los partidos. Le encantaba invitar a la selección cuando se podía, cuando estuvimos con Falcao, estuvimos en la despedida del profe Peckerman. Es decir, se hicieron eso sí fue tristísimo. Muchos actos donde yo creo que se le demostró al fútbol que el presidente estaba con ellos, pues traer la Copa América, haber invitado a Alejandro Domínguez a comer a Palacio, que esas cosas también hacen falta, ¿sabe? Sí, claro. Una de las cosas que se quejaban ahorita, volviendo a lo de los Panamericanos rápidamente, es que a Neven Illich nunca lo invitaron en este gobierno a Palacio. Yo también le hablo un paréntesis que a la izquierda yo viví con una mujer de izquierda y esa gente considera que hacer deportes de imbéciles o de brutos. Bueno, entonces, ahí no hay nada que hacer. Bueno. Entonces, habemos varios. Pero entonces cerremos el paréntesis un segundo. Habemos varios brutos, claro. Pero espera, Iván Duque ve a la América, bueno, no sé si ahorita de expresidente. Seguramente lo ve más que de siendo presidente veía a la América. Absolutamente, absolutamente. Bueno, le tocó campeón 2 veces seguidas. ¿Usted se acuerda de un video muy famoso de él donde él predice el marcador cuando América queda campeón? ¿Usted no se acuerda? Sí, sí. Luis sí se acuerda. Luis se acuerda, a él le preguntan y él dice creo que 2-0 o 2-1 y ¡pum! Y así queda el partido. O sea, él es un hombre de fútbol. Y además le quiero contar que su hijo Matías está obsesionado con ser jugador profesional de fútbol. ¿Y de qué equipo es Matías? ¿De la América también? No lo sé, ¿sabe? Habría que preguntar. Como Antonella Petro, que la han cascado bastante, ella quiere ser ella quiere jugar, sí. Bueno, ojalá. De Millonarios. O sea, qué bueno. De Millonarios, qué bien. El deporte forma mucho. Y le tocó ver campeón le han tocado 2 Copas Libertadores de Nacional. Eso es de las cosas que a mí me da envidia. Yo no tengo envidia casi nada. Yo siempre dije por hasta los 40 años que yo solo he tenido envidia de unas personas en la vida. Son los hinchas de la América de los 80s y los 90, que fueron 6 años seguidos campeón. ¿Se imagina esa dicha? Yo con 2 años de Millonarios campeón me sentía borrachito en champaña. 2 años. Yo miraba a todos desde arriba. 6 años. Pero yo creo que ver campeón de Copa Libertadores, eso sí es una locura. Una locura, y estuve en el estadio además, porque resulta que en esa época mi mamá trabajaba en la Contraloría de Bogotá y a la Contraloría le regalaban boletas. Entonces tuve la fortuna de poder ir con con unos niños de la Contraloría en ese momento al partido, lo vi. Los penales. Los penales, claro. En el 89. Sí, claro. ¿Y la más reciente? 2016, ¿no? No estuve. Pero lo que le quiero decir con eso es que ver al equipo de uno como niño campeón, eso debe ser una locura. Se lleva por dentro siempre. Sí, claro.
Y el América que usted relata de esa época también, me acuerdo mucho, mire, yo viajaba mucho al llano, en esa época uno se echaba por ahí 8 horas y era en un Jeep Diesel de la gente de mis papás. Y me acuerdo mucho los partidos con Peñarol, marica. O sea, como que se me graban esas finales con Peñarol y uno dice, pucha, pero ¿por qué no lo logramos, marica? A mí me tocó, hablando de Domínguez, yo era muy amigo del papá de Domínguez, del presidente del Olimpia. Claro, allá fue donde yo empecé, allá empezó todo. Y un día estaba con Domínguez y llamaron a Monzón, creo que a Amarilla y a otro, y les dice a Domínguez que es un bárbaro, dice, contale lo que pasó en Colombia. Y yo que nunca me ha pasado. Habían pasado 13, 15 años y esta gente se pone pálida. Y yo, ¿pero qué pasó? Y les dio susto. Empezaron a contar todo. Por ejemplo, me decían, ¿cuánto hay del Tequendama al Campín en bus? Cuando no había trancón en Bogotá, le dice 15 minutos. Y se miran y tragan saliva. Y yo, ¿pero qué pasa? Se demoraban más de 1 hora en el bus y que le pasaban motos con ametralladoras. Estos tipos... Y la mejor historia es que... los penales los botaban y los tapaba Almeida y los botaban los de la Olimpia, que le lloraban, Almeida, déjate hacer un gol porque de acá no salimos vivos. Y que los únicos, y lo dice Domínguez, los únicos que tenían las bolas de seguir eran Domínguez arriba en el palco y Almeida que tapaba los penales y Monzón, me acuerdo de la cara de Monzón. Este hombre decía, no, Charría, eso no podía, Charría, me dicen a mí, Charría, eso no podía decir, pero... El Olimpia de equipazo. Nacional es un equipazo. Equipazo. Y ese es uno de los... esas ciudades chicas, esos países chicos, tienen equipos casi que de selección nacional. Olimpia y Cerro un poco, lo que pasa es que Cerro es como Santa Fe y Cali, que son equipos chicos, son el símbolo del... favor. Sí, el Cali es equipo chico. No, yo no. Va a descender, lo voy contando. No, pero empezamos bien el año. Entonces, lo del Olimpia era increíble. Pero pues sí, lo que dicen es que acá estuvo muy manipulado. Igual son campeones, eso no lo vamos a quitar. Yo estuve en el partido de Hernán Silva, cuando cambia un penal por un tiro de esquina, pero eso es nuestros temas. Pero... No, y déjeme felicitarlo por la última final que jugaron Millonarios y Nacional. Siendo hincha de Nacional, ese día en algún momento dije, no merecemos ganar. No merecemos ganar porque, además quiero contarle que soy muy amigo de varios jugadores, de Maca, tengo una linda relación con Maca, con Gamero tengo una buena relación. Y hay momentos donde uno en la vida aprende que en el deporte no todo se vale, ¿sí? Y a veces uno dice, es que en el fútbol lo que importa es el resultado. Sí, tal vez sí, pero eso que hizo Millonarios, la manera como jugó, el gol de Nacional es un gol de otro partido en ese momento. Sí, sí. Y después el acabose gerencial deportivo. Lo que pasó, yo nunca entendí. Yo no entendí qué fue lo que pasó con los cambios. A mí se me desgarraba el corazón. Yo no entendía, yo estaba al frente. O sea, ¿esto qué es? Esto ni un equipo de barrio donde están borrachos todos los que están jugando. Sí. Entonces decía, qué triste si pierde Millonarios esta final. Y yo sé que de pronto muchos hinchas de Nacional que me pueden oír en este momento me echarán la madre y todo lo que quieran. No importa, pero he aprendido con el tiempo que el merecimiento también viene de todo un entorno. Claro. Y eso lo ha tenido Millonarios en los últimos años. Un entorno muy bueno para ser campeón de fútbol. Pero, por ejemplo, bueno, ahí al mismo tiempo fue el momento de los papelitos, del papelito de Mier que le sacan del termo, que dicen que... Claro, pero lo que pasa es que yo también creo que eso es un bilardismo que, como es medio argentino y es de Bilardo, está como romantizado. Pero eso a mí también me parece que... Pero eso es una torpeza al arquero, es pintárselo... Usted no ha visto las manos que tienen los de fútbol americano, es pintárselo acá. No, pues yo en clase. Por eso. Pero, o sea... Hoy está terrible. Hoy está terrible esto. Pero, ¿qué opina del papelito, por ejemplo? Son situaciones, sí, y a ver... Pero sacar un papelito no es trampa tampoco. Es que yo también creo lo mismo. Entonces, yo tuve este debate con Daniel Samper Pizano porque él sacó una columna sobre eso. Sí, claro. Diciendo que ya no felicitaba a Millonarios porque se dio cuenta que habían ganado con trampa, básicamente, algo así, porque se habían robado el papel en el que el arquero tenía los apuntes. Que fue una vaina que le pasó a Lehmann. A Lehmann en el 2000. Pero, ¿qué tanto influye el papelito en el resultado? Es que vuelvo a lo mismo. Habría que ver qué decía el papelito, que nunca supimos. Claro. Pues Mier no había tapado ni uno, viendo el papelito. No sé si después del papelito tapó alguno, creo que no. Es que ese es el tema. O sea, ¿qué tanto pesa el papelito en un resultado final? Porque da para todas estas historias novelescas, ¿no? Entonces, yo al final digo, en el deporte, y sobre todo en los penales, que a la dosis de influencia que usted puede tener, que ha habido. Sí, el Dibu es clarísimo.
pero tanto como ponerle tanto peso a ese papelito, digamos que para mí no es, pero hay gente que dirá, el papelito definió la final. Bueno. Mire, uno de mis ídolos del fútbol es José Néstor Pekerman. ¿Usted lo conoció? Sí, mucho, y lo quiero mucho. Cuente. Un ser humano extraordinario, de lo que me tocó a mí. ¿Sabe a mí que me gusta mucho? La gente que escucha. Él es bien cucho, perdón, ya. Escucha y escucho, pero escucha mucho. Usted se sienta a hablar con él, él lo va oyendo, lo va mirando, y de pronto es un hombre que sale con 2 o 3 frases que usted queda, ¿cierto? Es un abuelo amoroso, me parece a mí. Correcto. Aquí hay obviamente muchas cosas detrás de la salida de él. Yo ahí no me quiero meter, yo quiero meterme en lo que conocí de él como ser humano las 2 o 3 veces que pude verlo. Como también, le quiero decir algo, con Néstor Lorenzo, no lo conocía y nos encontramos casualmente en el aeropuerto. Y me dejó estupefacto en el buen sentido de la palabra. 2 o 3 conceptos que me dio, como que dije, oiga, este tipo es de otro nivel, es de otro nivel. Y son cosas que le pasan a uno. Detrás va historias, ustedes sabrán muchos más chismes que yo, pero yo me quedo con lo que veo de las personas. ¿Y qué le contó? ¿Cuándo se vio con Pekerman? ¿Por qué se vio con él? Pekerman nos vimos en la despedida. Y nos vimos también unos días antes en la sede de la Federación de la 63. Y ahí, la verdad es que lo que hablábamos, como yo estaba, de alguna manera mi inquietud siempre era él cómo veía el deporte de un país, no tanto el fútbol. Y él decía, mira, el fútbol, me recuerdo esta frase, y es, el fútbol te va a acaparar mucho tiempo, pero no olvides a los otros. Claro. No olvides a los otros, porque Colombia, siendo un país futbolero, también, decía él, lo que yo he visto es que en otros deportes es impresionante. Entonces, dedícate también a cultivar los otros deportes. Y con Néstor Lorenzo hubo algo muy chévere, porque nos pusimos a hablar del alto rendimiento y de los jugadores. Yo le hablé que pues, me he pasado gran parte del tiempo en el norte del Cauca, una zona muy afligida, donde hay, pues, de ahí son Jerry, Davinson, Zapata, y por mencionar algunos. Y me dijo, pero usted no se preocupe por los que tienen que llegar al alto rendimiento. De eso nos preocupamos nosotros. Usted preocúpese por los niños. Por la base. Que hoy están entre la delincuencia y el deporte. O el fútbol. Sí, y el deporte. Y entonces fueron como 2 conceptos en 2 momentos diferentes, pero que los 2 llevaban a lo mismo, ¿sí? Y todos sabemos que al final Néstor Lorenzo es escuela Pekerman, ¿no? Y Pekerman tenía... ¿Qué le dijo cuando se iba? ¿Dolor? Lloró. Tenía que haber. Lloró. Ese día lloró un par de veces. Yo también lloré ese día un par de veces. Le lloró al presidente Duque, le dijo que él amaba a Colombia, que él se sentía de verdad, de sangre, un colombiano más. ¿Tiene hija colombiana? Que obviamente a veces la vida y las circunstancias llevaban a que hubiese cambios y que esa era la vida de los técnicos, así lo dijo también, pero que Colombia para él era todo y le había dado muchas cosas y que pues, se iba con tristeza, con los ojos aguados, todo el evento. Claro. Yo no sé si será leyenda urbana, pero ¿sí es cierto que fue taxista? No lo sé. Que no tiene nada de malo. Es decir, para mí, no lo sé. Para mí ese es un termómetro de paciencia que yo no tengo. De proceso. Yo soy incapaz de montarme en un carro a manejar. Y en Bogotá menos, yo tengo mi motico, pero y lo he comentado muchas veces, que todo el mundo dice que es el colmo. A mí me parece que eso habla muy bien de ser taxista y no morir en el intento es muy importante. Eso da paciencia. Manejar salvajes. Mire, y es que uno muchas veces le tocan muchos roles y no se da cuenta de lo que la gente hace en el diario vivir y lo que le toca. Usted sabe lo que es ser taxista en cualquier ciudad del mundo. Eso es una labor no solo de paciencia, de conocer, de además cuántas personas se le montan al día, la actitud con la que se montan, que le moleste cómo lo saluden, el peligro, que le paguen con un billete y usted no tener vueltas. O sea, hay unas... Exacto. Entonces, por eso digo, ser taxista para mí es todo un conocimiento que lo puede explotar como... Porque es que, otra vez, manejar jugadores de fútbol, eso también tiene una escuela. Ellos sí que son necios. Ustedes 2 son unas señoritas al lado, dentro del respeto, no puedo decir cosas sexistas. Ustedes 2 son unos niños, unos querubines. No aclaré que oscurece, pero oiga, espere. El caso de... Otra cosa que iba a decir. Ha habido este torneo, por lo menos esta liga, arrancó compleja en el sentido de que ya Croturo cambió de sede y de nombre, y ahora es el Inter de Palmira, hágame el favor. Y va a haber derbi en Palmira, porque también está Orso Marzo. Pero después le voy contando, el próximo año, en el 2025, Venga, el derbi va a ser Cali Orso Marzo. Siga.
Y el otro era... Está el de Soacha. Bueno, no. ¿Cómo? Pues que Alianza ya va a jugar en Valledupar. En Valledupar. Y ahora es Alianza Fútbol Club, porque además no pueden cambiarse el nombre porque juega el Sudamericana. Yo creo que eso es una gran falla que hay en el fútbol, porque simplemente entonces usted ya no va a generar ningún arraigo. Hay un artículo en El País muy bueno de un periodista que se llama Juan Pablo Vázquez, que cuenta la historia de un hincha de Alianza que quedó jodido, el man quedó mamando porque pues se va al equipo y ya, el man quedó jodido, punto. O sea, si un día el Cali se va y ahora es el Cali, bueno, el Cali no, pero no sé, se va y ahora se llama el Deportivo Zipaquirá, pues sería tristísimo. Sí. ¿Cómo cree usted que se puede ayudar a que eso no pase? Pues mire, es que volvemos a la discusión de siempre, el fútbol es un negocio privado, es un negocio que tiene que ser Perdón, rentable, es que sí. ahí es donde yo creo que falla la cosa, porque estos tipos se van porque dicen que a un negocio privado igual no le están dando plata al Estado para poderlo mantener. Entonces, ¿ahí qué tan privado es? Porque es privado por unas cosas, pero no es privado por otras. Mire, la Federación de Fútbol nunca le pide plata al Ministerio del Deportes Nunca. ni a Coldeportes. No. Nunca, ni un solo peso. No la necesita. O sea, yo con Ramón yo tengo una excelente relación de amigos y pues digamos en su momento de ministro a presidente, pero él nunca le pasa un plan como le pasan a otras federaciones para recibir recursos, porque ellos obviamente tienen sus patrocinadores y eso está muy bien decantado. Charria lo sabe mejor que yo, pues ellos crean la DIMAYOR y la DIFútbol para manejar el fútbol profesional y el fútbol aficionado. La DIMAYOR es un ente dentro de la federación. Es una línea de negocio. Que no tiene control del ministerio. La DIMAYOR como ente no tiene control del ministerio. Los que tienen control son los clubes a través de inspección, vigilancia y control. Eso se lo sabe de memoria Charly. Entonces, ¿qué le revisa uno a los clubes en inspección, vigilancia y control? Pues que cumplan sus estatutos. La Asamblea General. La Asamblea General, sus temas laborales, si hay alguna inconformidad o alguna cosa de incumplimiento pues con el Ministerio del Trabajo. Pero no es mucho más. Bueno, se hacen todos los temas de UIAF, de SARLAF, bueno, pero lo que le quiero decir es que la vocación del empresario futbolero, no hablemos de los equipos grandes, pues tiene que ser que su equipo sea rentable. Eso riñe con lo que usted está mencionando, Martín, y es, pues si ya generé una hinchada durante 10 años en un lugar y de pronto al equipo no le empieza a ir bien económicamente, ¿qué hago? Y es una muy buena trivia jurídica, social, económica. ¿Qué hago si en otra ciudad me están ofreciendo el cielo y la tierra? 3 pesos, sí. ¿Qué haría usted como dueño del equipo? Usted, Martín. Depende. Le ofrecen el cielo y la tierra durante 4 años porque Correcto. estamos tratando alcalde. Bueno. Pero espérese 4 años a ver qué pasa. Pues, y la afición que ya tenía en Barranca, por tenerla en Valledupar, donde Valledupar nunca pegó, por ejemplo, donde el Valledupar Fútbol Club nunca pegó, pues puede que le salga por el negocio. Claro, Por pero como ellos asegurar viven 4 desde el años. día, porque es que el empresario del fútbol no puede, o sea, y en la mayoría de los equipos, usted lo sabe, no puede pensar a 4 años. No puede. A él le toca pensar a este semestre casi. Okay. Porque El horizonte, el lejano, el largo plazo es un año. El largo plazo. El largo plazo. Entonces él dice, pues por lo menos garantizo supervivencia a 4 años. Ahora, ¿qué sí me parece? Que de pronto ese arraigo de hinchada, porque ahorita en la Defensoría del Pueblo, en el cumplimiento del plan decenal, creamos la dirección del aficionado. No sé si ya les había contado. Y esa dirección del aficionado la está manejando Alirio Amaya, a quien ustedes conocen. Para mí el hombre que más sabe de barrismo social en el país. Y nos llegaron muchas quejas de Barranca. Nos tocó hablar con las barras. Están obviamente consternados, rabiosos, furiosos, con todo su derecho. Pero al final es el conflicto entre lo social y lo económico. Pero eso pasa en todos los niveles. Lo que pasa es que es lo que le pasó al Manchester City, que era un equipo chévere, y se volvió el equipo de los ultra riquísimos, subieron las boletas, sacaron a toda la base, FIFA los habla, los stakeholders, sacaron a todos los hinchas y se volvió... Pues dicen que es como ir a la ópera, decía Cantona, que era ver sándwiches, que es ver sándwiches de salmón en la tribuna y que no se grita. El fútbol es un negocio y en ningún sitio del mundo que yo sepa les interesa pues que los controlen. Ahora hay una controversia muy interesante en Argentina porque Milei está abriendo la posibilidad de que los clubes sean sociedades anónimas. Argentina tiene una cantidad de clubes, y ya lo hemos hablado acá, que son clubes de barrio, clubes que nunca van a ganar nada, pero que tienen un arraigo tal, Banfield, Ferro, Chacarita, que son Deportivo Chapinero. Pues si Chapinero tiene 100.000 personas y de las cuales 30.000 van a ir a gritarle al Deportivo Chapinero, no necesitan ser sociedades anónimas. Eso es clarísimo. Pero hay otros equipos
que son un negocio, una máquina, como la máquina de River, de producir dinero y que podrían serlo. Yo creo que el tema de la hinchada es fundamental y en esos equipos no va a pasar nunca eso, nunca se van a ir de Banfield. Lo más que hacen es que cambian de estadio, como hizo San Lorenzo con el gasómetro y el nuevo gasómetro, que el gasómetro se volvió un Carrefour y hay una historia de En Boedo, ¿no? Y hay una Que se historia fue. de Acheri buenísima, que tres hinchas de San Lorenzo se meten de noche al Carrefour. Pues no se meten a robar, sino se meten a celebrar cuando San Lorenzo quedó campeón y en el mismo sitio donde es. Yo creo que lo de la hinchada es muy complicado, pero en Colombia es muy difícil. ¿Cuánto tiempo lleva acá Equidad? Y yo creo que no tiene una barra de 200 Pues digo que personas. han hecho un intento, porque un equipo que medio lo ha intentado en Bogotá y yo creo que le ha funcionado, por lo menos todo el mundo le cae bien, es Fortaleza. Ah, pero por redes sociales. Pero porque juegan la Sí. vida, son chistosos. Pero vea que lo de los hinchas miti-miti de los males les ha funcionado. Pero yo le pregunto, y esto es porque no lo conozco, ¿cuántos equipos hay democratizados en Colombia? ¿Qué es democratizado? Y empezamos Que a hay hablar. una participación activa con porcentaje. Uno y está bastante jodido porque tienen estadio propio. de democratizarse. ¿Ve? Lo que pasa es que son... Ahí viene la discusión buena, porque entonces uno le dice, listo, entonces démosle una participación a los hinchas, pero mire lo que pasa. Pues que el problema es que el Cali se endeudó fue por No, el no, pero estadio. mire, hay un tema que es que Sí. hay equipos que son buenos y que no son democráticos. El Manchester City. Claro. Y para no hablar de esos que son, bueno, no Bayern, los alemanes no, pero hay equipos que son de una sola persona y que funcionan. La América de México, pues América acá, el mismo Millonarios, son el 97% y funcionan. Hay otros equipos que parecen democráticos como el Real Madrid y Barcelona, pero todos sabemos, Que tampoco lo son. todos sabemos que los manejan dos tipos que tienen plata y que tienen poder, pero esos en teoría son de los socios. Los socios no tienen ni siquiera un valor preferencial de boleta, creo, en Real Madrid. Entonces, ese tema de la democratización, pues yo no sé. Pues que igual es berraco. O sea, yo solo pienso vuelvo a leer con el artículo del País del hincha de Alianza que quedó jodido. El man con un tatuaje de un equipo que ya no existe, por ejemplo. Sí, un fenómeno social complejo. Es jodido. Complejo. Bueno, y ya última cosa para ir cerrando, es que me quedaron dos ahí sonando. Uno, ya que elevaron, por lo menos en el papel, el ministerio, y usted fue el primer ministro, a el deporte como una importancia de Usted es ministerio. la Margaret Thatcher del deporte colombiano. La dama de hierro, me decía. Ya que lo elevaron a ministerio, a esa importancia, ¿realmente sí es así? O sea, usted ve que, porque ahorita lo que hablaba Charria, yo le quitaría la ideología. Yo creo que en Colombia no es porque sean de izquierda ahorita, sino que en general el deporte no ha tenido la importancia que debería tener. Y yo creo que la gente no se ha dado cuenta El que deporte nosotros forma tres sí país. lo pensamos. El deporte que el forma país. deporte forma a la gente. El deporte realmente Crea es lo que país. puede ayudar que en el Pacífico los chinos jueguen fútbol y vayan al colegio y no anden en malos pasos. Yo creo que el deporte sí es la salida para fomentar la educación y muchas otras cosas, pero el caso es, ¿usted cree que más allá del papel de tenerlo a la altura del ministerio, sí hay importancia? Sí, y un rotundo sí con mayúsculas en tamaño 35. ¿Por qué? Primero porque el deporte en cualquier sociedad que quiera progresar y avanzar ante los embates que hoy tenemos de la ilegalidad, las drogas, las redes sociales, es la única alternativa que le están quedando a las sociedades, el deporte y la cultura, diría yo. Segundo, ¿por qué hoy está tan en entredicho? Y esto puede que... Aquí voy a decir cosas que de pronto no gustan afuera, pero ¿por qué está tan en entredicho hoy el ministerio? Porque hayan llegado personas que no les gusta el deporte. ¿No? Es como, voy a decirlo, y siempre lo digo, si a mí me nombran director de la DIAN, seguramente haría una pésima labor, porque además soy pésimo para cobrar y no me gusta cobrar impuestos a la gente. Si a mí no me gusta, ¿cómo acepto el cargo? Por más que yo quiera tener el rótulo de que fui ministro, las personas que han llegado, y lo voy a decir históricamente, a la dirección de Coldeportes, con contadas excepciones, Yo también, sí. les ha gustado y vibran el deporte en la sangre. Andrés Botero, sí, pero los que siguieron... Mire, Uf. y hago una comparación. El deporte es como el ejército, como las fuerzas militares. Para usted llegar allá necesita ascendencia y necesita legitimidad. Hay ministerios donde de pronto no. Aquí hemos tenido en el país, y acuérdese ese cambio que tuvimos, teníamos ministros militares y después pasamos a ministros civiles por una, digamos, una También estuvo acá teoría el primer política. ministro civil, Juan Carlos Esguerra. Juan Carlos Claro. Esguerra, Acá estuvo. Que Si nos el dio clase a ministro ambos. civil no le gusta la milicia, no sabe que es un orden cerrado, no diferencia entre un batallón y una brigada,
pues es muy difícil llegar a aprender en un año. Mire, si un ministro del deporte no sabe qué es un camerino, no sabe qué es un centro de alto rendimiento, no sabe qué es una norma antidopaje, no sabe qué es una curva de rendimiento de un deportista, así es muy fregado manejar el deporte de un país. No sabe que hay unos valores olímpicos que son los que están establecidos por el Comité Olímpico sobre los cuales se puede educar una sociedad, y aquí podría quedarme horas dándole ejemplos. Es para mí lo doloroso es que han puesto personas que no les gusta esto. Y la única, con todo el respeto de mi gran amiga, porque así lo tengo que decir, es gran amiga Marisabel Urrutia, a quien apoyé para que llegara a ese cargo, que sabía de todo esto que estoy diciendo, se le vino el poder a la cabeza. Se enloqueció. Se montan en una camioneta con escoltas, no vuelven a abrir una puerta y les ponen tapete rojo y se desquician. Hoy en día, a mucho honor, si toca coger un taxi, se coge un taxi. Si toca que a uno lo lleve cualquier persona, si venirse a pie, les llegue tarde a ustedes porque me tocó a pie. Eso no pasa nada. Llegar a un programucho de fútbol. Mire, y eso es chévere. Y eso es chévere. Una cosa para tremendo. cerrar con eso. El deporte, ¿por qué le enseña a uno tanto? Porque un día usted está arriba, pero la mayoría está abajo. Normalmente pierde uno. Claro, Normalmente entrena toda la vida es para perder. Para perder. Yo la otra vez estuve leyendo, creo que tal vez el único que puede tener un récord positivo. Federer, ¿no? Federer, ni siquiera Nadal. De pronto Djokovic también. Pero es muy son difícil. contados con las manos. El resto somos, nos levantamos todos los días, entrenamos por la mañana, al mediodía, por la tarde, Y llega uno al perdemos. torneo, pierde en primera pierde. ronda. Y la gente le dice, no, ¿y con qué ánimo se levanta usted al otro día a entrenar? No, es que tal, Es que y me tal, gusta. y tal. Entonces al final dice uno, si no llega gente, así como nosotros acá que hablamos de esto y nos brillan los ojos, Bueno. pues que no, hombre, paso. Bueno, una pregunta. ¿Cuál es el jugador que más le ha gustado de Nacional? Tendría que decirlo Mira además uno. por amistad, el Tino, El Tino, el mejor arquero de Nacional. René, Calero, ¿Y el mejor técnico? Maturana. Maturana. No, pero no se le ve la cara. Por la era. Es que, Pues el es que tipo sí es que cambia. esas comparaciones. No, el que más le gustó. Yo tengo un arquero que fue el que más me gustó, puede haber mejores. Vivalda. Es un arquerazo. Jugadores, puede haber muchos mejores. Funes. ¿Usted cuál es el mejor jugador que usted ha visto del Cali? ¿Qué más le gusta? El Caracho Domínguez como... No, pero el y Tino Chorrillano sí- el Tino Palacios. sí lo digo Sí, sin el lugar a Tino, dudas. sin el lugar a Tino. dudas. Y arquero sí, Calero. Arquero Calero, que en paz descanse. Ayer era muy bueno Raúl Navarro, pero no sé si le alcanzó a tocar, era un arquerazo. Y de técnico, y digo Pacho porque Pacho dio ese cambio, ¿no? Ese giro. Y tenía una de las cosas que a mí me enamoró, el tema de los criollos. Sí. Y había uno antes que le aprendió Maturana mucho, que era Subeldía. Claro. Bueno, ya, última pregunta que le hacemos a todo el mundo es, ¿qué prefiere, el Mundial de Colombia o el Mundial de Clubes con Nacional? El Mundial de Colombia. ¿El Mundial de Colombia? Sí, Usted absolutamente. Es, Es que es ministro, es político. la primera vez que no han contestado eso. Todo el mundo Todo dice, el mundo dice, no, campeón, Libertadores. campeón Libertadores. Incluso yo le doy la Libertadores, Sí, no, yo le doy el Mundial de pero fíjese Clubes. que creo que inclusive Sacheri, que estuvo acá, no, Decía sí, para Independiente. todo el mundo dice, no, Copa Libertadores. No. Es que es mucho más fuerte, por eso le digo a usted porque es ministro, pero es mucho más fuerte el arraigo que uno tiene con su club. Yo para mí Millonarios no hay... Hoy vamos a quedar campeones, Sí. ojalá. Si no pido disculpas de derecho, pero es mucho más fuerte y la mayoría de gente, Agustín Julio tal vez también lo digo, mucha gente dice, no, Copa Libertadores. Y le digo por esto, cuando usted logra llegar al más alto grado del manejo de su sector y viaja por todo el país y se da cuenta lo que sucede cuando, no solo a la selección Colombia, cuando a un deportista colombiano le va bien, Uf, ahí usted le cambia la óptica. Pambelé. Sí, de Exacto. acuerdo. Nairo, Egan, Sí, Faray Cabal. Faray Cabal. Ahí dice uno que el día que Colombia, ojalá Dios nos dé esa oportunidad, que Colombia se gane una Copa del Mundo. Uy, no. De algo. Puta. De algo. Sí, ya, o sea, apague y vámonos. Sí, ahí ya sí se vuelve otro fútbol esto. Bueno. Pues vea, nunca, o sea, de los del gabinete de Duque que siempre han salido bien librados y tienen buena popularidad, de Ernesto Lucena, el exministro Ruiz, Gaviria. que tiene un gran parecido a Claudia López, y ¿Quién? ¿El Juan ministro Daniel, cuál? el de salud. ¿No? Pensé que yo, Mari. No, Ruiz. Pues tiene el mismo y, bigote que y Claudia Juan López. Daniel Oviedo ahí me tiene también, de los que tienen como buena imagen. Pero bueno, Ernesto, muchas gracias Ernesto, por muchísimas venir. gracias. Está y por en responder. ¿cómo es que la Defensoría? Estoy en la Defensoría del Del Pueblo, en la deportista. delegada para el deporte. Sí. Bueno, Muchas gracias, un abrazo a todos. y nos vemos en otro fútbol.